Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a IPSES la oportunidad de darme este espacio para poder divulgar este webinar de úlceras de Martorell, que hemos denominado la gran desconocida. Yo soy Leticia Samper, soy enfermera en atención primaria, soy enfermera asistencial y docente, experta en el abordaje de lesiones en extremidades inferiores y ahora mismo desarrollo mi labor asistencial principalmente con el abordaje o llevando a cabo una consultoría de heridas en un centro de salud de Elche, en la Comunidad Valenciana. Y vengo a presentar este webinar que hemos trabajado. Vamos a comenzar con una introducción en la cual tenemos que irnos a presentar a Fernando Martorell. Él fue un cirujano español, cirujano cardiovascular, el cual fue el primer presidente de la Sociedad Española de Angiología, en el cual describió los primeros casos en 1945. En ellos, o los casos que describió Martorell, hablaba de pacientes con antecedentes de hipertensión arterial que no respondían a clínica de insuficiencia venosa crónica, no respondían a clínica de enfermedad arterial periférica y el cual denominó úlceras supramalleolares por arteriolitis de las grandes hipertensas. Posteriormente, en el 46, en Estados Unidos, otros grupos de médicos, Hines y Faber, asociaron estas úlceras con la presencia de arteriolas subcutáneas hipertróficas y estenóticas. Ellos describieron que se presentaban tanto en mujeres como en hombres y acuñaron, o dieron otra diferenciación al término de úlcera hipertensiva isquémica. ¿Cuál es su fisiopatología? Pues en realidad se desconoce el mecanismo por el cual estas úlceras se originan. Se sabe que hay un denominador común para la aparición de estas lesiones, que es una hipertensión arterial. Pero tenemos que preguntarnos o explicarnos o plantearnos si existe una alta prevalencia en este factor de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, por qué hay tan reducido el número de estas lesiones. Este tipo de úlceras también tenemos que destacar que presentan una lesión arteriolar. Aquí vemos en la ilustración cómo sería en la parte de la izquierda para mí, no sé si vosotros lo veréis también en la parte de la izquierda, una vascularización normal frente a una vascularización en una arteriopatía subcutánea isquémica. El mecanismo o la fisiopatología con la que se produce se lleva a cabo por una reducción de esa perfusión sanguínea, lo que conlleva a una isquemia local, que conlleva o como consecuencia tiene la formación de una úlcera. Normalmente las lesiones cursan con mácula o pápula, con bordes necróticos, existe una cianosis y un eritema perilesional. Aquí podemos ver una imagen de una lesión o una úlcera de Martorell. Vamos a ir poquito a poco desglosando las características que nos llevan a poder emitir ese diagnóstico. Si nosotros hiciéramos un corte, hiciéramos un estudio histopatológico, lo que veríamos, como veis ahí en la flechita de la imagen de la izquierda, es un engrosamiento de la capa íntima de la pared arteriolar, que como consecuencia conlleva a la disminución del calibre de la luz de esa arteria. ¿Y cuál es su epidemiología? Pues a ver, representan entre el 3 y el 4% de todas las úlceras en extremidad inferior.
por lo que podríamos decir que son poco frecuentes, pero no son raras. Podemos encontrarnos en nuestro entorno lesiones que conlleven al diagnóstico de úlcera de Martorell. Y ahora vamos a intentar, haciendo un diagnóstico diferencial, poder dar con ellas. ¿Qué tenemos que decir? Pues que los criterios diagnósticos de Fernando Martorell fueron los siguientes: como es una hipertensión arterial diagnosticada, una ausencia de enfermedad venosa, una ausencia de enfermedad arterial. Normalmente él describió como una úlcera superficial en la cara anterolateral de la pierna, que existía una simetría de las lesiones en ambos miembros y principalmente estaban en el sexo femenino. Pero esto no, algunos de los autores no lo dan del todo por bueno, ya que hay dos criterios que puede que no se cumplan en todos, como puede ser o que difieren algunos autores sobre los criterios que emitió en un primer momento Martorell, como son la localización y el sexo femenino exclusivo, porque se ha visto que también existen presencia o está en el sexo masculino. Es importante para realizar un diagnóstico descartar las primeras causas más comunes de úlceras en extremidad inferior, como puede ser las úlceras de componente venoso, úlceras de componente arterial, vasculitis o úlceras en pie diabético. Es importante investigar, es importante hacer un buen anamnesis. Para ello os traigo aquí esta tarde el acrónimo HADY, cuyo autor es Miguel Ángel Mellado. Este algoritmo, este acrónimo, lo que nos lleva es una secuencia para no olvidarnos o no dejar nada en lo que nos pueda dar un diagnóstico erróneo o un diagnóstico poco correcto. En la parte de la H que corresponde a la historia, debemos de averiguar la edad, o sea, tenemos que conocer la edad del paciente. Existe un rango de edad donde se dan este tipo de úlceras. El género, como hemos dicho, mayoritariamente en el género femenino está más presente, pero no es exclusivo de las mujeres. Esos antecedentes de esas úlceras en extremidades inferiores. Necesitamos conocer que previamente el paciente qué lesiones ha presentado, cómo se han tratado, así como los antecedentes, en concreto los factores de riesgo cardiovascular en los que el paciente cursa. Por ejemplo, una hipertensión, o en algunos casos se ha descrito pacientes con úlcera de Martorell y que presentaba como factor de riesgo cardiovascular alterado o presente una diabetes. Así como el tratamiento farmacológico. Todos sabemos que habrá fármacos que inhiben esa cicatrización o que hará que nos ralenticen el proceso de cierre de la herida, de la lesión. En la parte de la E, que corresponde a examinación, hay que hacer un exhaustivo toma de pulsos. Los pulsos nos van a ser un criterio diagnóstico para emitir o nos va a orientar hacia la intervención a realizar en este tipo de lesiones. Las características de la lesión. Bueno, en los pulsos tengo que decir que si no se dispone de una sonda Doppler, de un Doppler para realizar el pulso, la toma de pulso, podemos realizarla con los dedos. Debemos tomar como mínimo el pedio y el tibial posterior. Esto es una cuestión de practicar, coger habilidad y realizarlos, no ir perdiendo el miedo, porque debemos de tocar pulsos. Las características de la pierna, debemos de averiguar, o a nivel de la clínica que nos presenta el paciente, esos signos, esa coloración, si hay vello, si no hay vello, cómo está esa piel, si está hidratada, si hay edema, esas características que también nos orientará a hacer un buen diagnóstico. El lecho. Tenemos que saber qué tejidos presenta el paciente, en qué fase podríamos englobarla o catalogarla.
respecto a la I, que corresponde a investigación, debemos de realizar el ITB, el índice tobillo-brazo. Tenemos en la gran mayoría de sistemas de salud o incluso de centros de salud, disponemos de Doppler para la realización de ITBs. El índice tobillo-brazo también nos orientará a la emisión de un diagnóstico, así como a la práctica que vamos a llevar a cabo, a la intervención que vamos a llevar. Será excesivo junto a los pulsos. Y el dolor, la evaluación del dolor, ese dolor, y lo marco en rojo porque es súper importante, porque luego veréis la importancia que tiene el dolor en las úlceras de Martorell. No vale, ¿te duele un poco? ¿Te duele mucho? No, debemos de conocer cómo se alivia ese dolor, si ese dolor se alivia cuando el paciente eleva el miembro, cuando deja el miembro en declive. Esa característica de ese dolor nos va a orientar también a la emisión de un diagnóstico más acertado y más exhaustivo. La parte de diagnóstico, en muchas ocasiones, se va a necesitar biopsiar la lesión, como en muchas otras, cuando la clínica o no coincidan con la historia o los pulsos o los ITB. Necesitaremos en muchas ocasiones hacer una biopsia de alguno de los tejidos de la lesión. En el caso de la intervención, pues haremos un abordaje time, os traigo el time, como podríamos utilizar el Dominate, que es y perdonadme, como los ingleses parlantes, o que yo no lo soy y posiblemente no lo haga correctamente. Pero lo que trato de deciros es que utilicemos una secuencia de pasos para tratar ese lecho de esa herida de ese paciente. También tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones el abordaje convencional no va a ser suficiente. Vamos a necesitar el abordaje de terapias avanzadas, como son posiblemente pues, injertos en sello. Y no por último y menos importante es la compresión terapéutica. Necesitamos entender que toda lesión en extremidad inferior que no tenga contraindicación se podrá beneficiar de la terapia terapéutica. Por tanto, debemos de emitir diagnósticos diferenciales de úlcera de Martorell frente a los principales lesiones que podemos encontrar que cursan con pinceladas similares o que pueden presentar tejidos similares, clínicas similares, como pueden ser los piodermas gangrenosos, las úlceras arteriales, las calcifilaxis, las vasculitis, las celulitis, las necrosis secundarias a, por ejemplo, el uso de heparinas, así como las picaduras de algunos de los insectos, en concreto de arácnidos. Perdón. Aquí os traigo una de ellas, una diferenciación de úlcera isquémica versus úlcera de Martorell. La úlcera isquémica es una arteriopatía crónica o enfermedad arterial periférica que principalmente la causa la obstrucción de las arterias de los miembros inferiores frente, las úlceras de Martorell cursan con la presencia de arteriolas subcutáneas hipertróficas y estenóticas, y tenemos que decir que no empeoran con el depredamiento cortante. Esto va a ser una característica que nos va a llevar a ir haciendo un diagnóstico diferencial más exhaustivo. A continuación os traigo un pioderma gangrenoso versus úlcera de Martorell. La característica principal entre ambos es que posiblemente se necesiten hacer biopsiar ambas lesiones para emitir dicho diagnóstico, llegar a un diagnóstico de exclusión, pero tenemos que decir que ambas difieren en una cosa muy importante, es que los piodermas empeoran con el depredamiento cortante frente a que las úlceras Martorell no lo hacen. Entonces va a ser un criterio que va a diferenciar una de otra. Respecto a la localización, podemos encontrar úlceras en la cara anterior de la pierna, en la cara posterior, supramaleolares,
y tenemos que resaltar que en algunas ocasiones pueden ser bilaterales, incluso simétricas. ¿Os acordáis que Martorell solo hablaba principalmente de lesiones en la zona supramalleolar, pero autores posteriores hicieron, bueno, no estaban de acuerdo sobre que solo existirán en la zona supramalleolar porque se ha visto que tanto en la cara interna como en la cara posterior también están presentes. Respecto a las características, ¿qué tenemos? Pues principalmente tenemos bordes violáceos, presentan, normalmente cursan el lecho con esfacelo, también hay tejido necrótico. Ese tejido, una vez que se desbrida, pues principalmente se queda casi siempre el tejido desvitalizado, el esfacelo, la fibrina. Suele ser escaso el tejido de granulación, suelen ser poco exudativas y su forma suele ser plana y bordes irregulares. Esa piel perilesional suele estar pálida, sin brillo, suele estar brillante, una piel delgada. Como os he dicho anteriormente, suelen cursar con una mácula o una pápula, con un borde violáceo, como veis también en la lesión, presencia de costra hasta que se desbride. Suelen ser de tamaño pequeño o moderado, podríamos denominarlas. La forma suele ser pues eso, irregular, y puede que por un lado vaya cicatrizando correctamente y empeorando por otro. Biopsiar. Pues como os he dicho anteriormente, muchas veces para emitir un diagnóstico diferencial sobre una lesión u otra, porque en ocasiones va a ser el descarte, será la biopsia del borde de la herida para ver si hay ese daño en la capa íntima arteriolar. Aquí os he traído una ilustración de Elena Conde que parecen magníficas y, vamos, muy ilustrativas. ¿Cuáles van a ser, por tanto, las claves diagnósticas en la determinación o en la emisión de ese diagnóstico de úlcera de Martorell? Porque cuando nosotros le ponemos nombre a una lesión, posiblemente la abordemos mejor, no vayamos dando palos al agua, sepamos hacia dónde encauzar mejor nuestro tratamiento, derivar para terapias avanzadas en el caso de que no esté en nuestra mano, como por ejemplo en la atención primaria, pues tenemos que abordar terapias convencionales y en el caso necesario, pues si tenemos las claves diagnósticas de una úlcera de Martorell y se cumplen, pues poder derivar y que esa terapia convencional haga de coadyuvante a esa terapia avanzada. Pues tenemos como claves que son extremadamente dolorosas. Ese dolor es punzante, continuo, principalmente de predominio nocturno. Ya os he dicho que no vale preguntar, ¿te duele un poquito? ¿No te duele muchito? No. Entonces, tenemos que saber qué características de dolor, cuándo cede ese dolor, cuándo aumenta. Presencia de necrosis y esfacelo. Conviven ambos tejidos en el lecho de herida. Lo que os he dicho anteriormente, puede que avance por un polo y cicatriza por el opuesto. Que a veces llegas a la desesperación, te encuentras en esa situación, pero ¿por qué está pasando esto? Pues son estas claves los que te tienen que llevar a ese diagnóstico. El dolor y el halo del líbido son antecedentes a la aparición de la necrosis. No ese borde violáceo va a ser determinante para esta lesión. Sabemos que muchas de las lesiones en extremidades inferiores cursan también con esos bordes violáceos. Esta no es exclusiva de la úlcera de Martorell, esta característica. Los pulsos periféricos presentes. Pues ¿por qué lo marco en rojo? Porque creo que es uno de los más importantes que difiere. Porque nosotros estamos muy acostumbrados, o en cuanto vemos tejido necrótico, estamos más acostumbrados a diferenciar una úlcera en extremidad inferior de etiología venosa o de componente venosa, o úlcera extremidad inferior de componente arterial. En cuanto vemos el tejido necrótico, ya enseguida lo orientamos a arterial. Pero normalmente en algunas arteriales no tenemos pulsos, y más cuando hay tejido necrótico. Sin embargo, nos chirriará cuando veamos tejido necrótico y encima hay pulsos. Diremos, ¿pero qué es esto? Si las arteriales, si tienen una necrosis,
¿Cómo es posible que tenga pulso? Pues este puede ser que sea una de las claves para emitir el diagnóstico de este tipo de úlceras. La hipertensión arterial diastólica, paciente mal controlado de años de evolución. No significa que ahora lo tenga controlado. Posiblemente el paciente en el momento que nos llega lo tenga controlado, pero ha estado a lo mejor, si hacemos una buena historia, acordaros, la H de Heidi, del acrónimo, nos indica que hagamos una buena historia en los antecedentes de factores de riesgo cardiovascular. A lo mejor ese paciente ha estado años con diastólicas por encima de 100 miligramos de mercurio, y pues todo ese será un componente añadido para la determinación de ese diagnóstico. El Doppler en extremidades inferiores evidenciará un rango de normalidad, es decir, que no existe compromiso arterial, rangos por encima de 0,5, 0,9, 1,2, 1,3, según la bibliografía, marca un rango normal. De ahí, de 0,9 hasta 0,5, nos marcará que existe una arteriopatía periférica o moderada, según el rango en el que nos movamos de ITB, pero que el Doppler en este tipo de heridas, de lesiones, no causará patológico, ¿no? No nos saldrá el rango patológico. También lo marco en rojo, porque al igual que el arterial, que como os he dicho con los pulsos, nos chirriará que vayamos a realizar el Doppler, a realizar el índice tobillo-brazo y veamos que tiene rangos normales. Entonces tenemos que hacer clic y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tengo? ¿Ante qué estoy? Así como una histología evidente de ausencia de vasculitis, como un criterio diagnóstico para emitir este diagnóstico de úlcera de Martorell. Por tanto, la clínica, el control de la tensión arterial y la biopsia serán herramientas decisivas para emitir el diagnóstico diferencial de úlceras de Martorell. Tratamiento, pues abordaremos el hecho de la herida y realizaremos como tratamiento también una compresión terapéutica. Vamos a ir desglosando. A ver, el tratamiento de las úlceras de Martorell no difiere mucho del resto de úlceras de extremidades inferiores de otras etiologías. Tenemos que hacer un tratamiento local, secuenciado, en función, siguiendo el abordaje del hecho de la herida, siguiendo el proceso de cicatrización y dándole a la lesión, a la úlcera, lo que necesita en cada momento. Generalmente se puede realizar de manera ambulatoria, se me ha trabado la lengua, perdón. Pero en ocasiones posiblemente esa terapia convencional quede corta. Ya os he dicho anteriormente que cuanto antes tengamos el diagnóstico de úlcera de Martorell, pues antes podremos abordarlo. ¿Seguimos? Siguiendo el acrónimo TIME, en la fase T, la fase de tejido, de control y limpieza del tejido no viable, se recomienda un debridamiento cortante de tejido fibrinoso y necrótico. Ese debridamiento, al ser intensivo, pues tenemos de plantearnos principalmente realizarlo estando adiestrado, con anestesia local en algunos momentos, porque suelen ser, pues ya sabéis, úlceras muy dolorosas, y con extrema precaución, porque podemos causar más iatrogenia realizando este tipo de desbridamiento. Principalmente en la fase de contención de la infección, puesto que son heridas que suelen alargarse en el tiempo, lo que conlleva pues mayor riesgo de infección, suele estar bastante colonizadas o existir una colonización crítica o una infección, abordaremos pues principalmente con cadexómenos yodados, apósitos con plata, apósitos con el pH-MBD, la miel, apósitos con miel o los famosos apósitos DAC. No voy a entrar en marcas comerciales, ni voy a entrar no toca en este webinar de hoy, pero principalmente os doy unas pinceladas por encima de cómo abordar este
esta fase. Para abordar la M de Time, el control del exudado, estas lesiones son lesiones muy poco exudativas, pero como sabéis, el alginato también tiene otra acción que también puede favorecer a la contracción de bordes y ayudar al proceso de cicatrización. Pero en este caso, como en muchas de las lesiones cursan con edema, cuando nosotros descongestionamos ese edema porque hemos aplicado compresión terapéutica, ese edema produce un aumento de exudado y ahí el alginato sería muy indicado o los conocidos apósitos suprasolventes, los poliacreatos de sodio también podrían ayudarnos al control de la humedad. Para la última fase, la fase de epitelización, de la estimulación de la cicatrización, la estimulación de bordes, se pueden utilizar apósitos bioactivos, como son apósitos de colágeno o los famosos reguladores de proteasas, apósitos antioxidantes, así como factores de crecimiento plaquetarios o ya sustitutivos térmicos. Estos dos últimos, pues serían incluidos en las terapias no convencionales, son terapias más avanzadas, que posiblemente no estén en nuestra mano en nuestro ambiente ambulatorio. Posiblemente la compresión terapéutica sea factor clave para abordar también estas lesiones. Como os he dicho, toda lesión en extremidad inferior se va a beneficiar de esta terapia siempre y cuando no exista un compromiso arterial y exista pulsos. Toda lesión o toda pierna, todo paciente con pulsos podrá beneficiarse. Por tanto, si no existe contraindicación, que sería ausencia de pulsos y te ves por debajo de 0,5, podríamos utilizar vendajes de compresión terapéutica. Pero, ojo, la compresión terapéutica no se hace con determinados materiales, sino se hace con vendas de baja elasticidad o de corta tracción, o encontraréis short thread o encontraréis varios nombres. ¿Qué nos va a aportar o qué beneficio va a obtener si utilizamos compresión terapéutica? Facilitar la cicatrización de esas lesiones. Otra estrategia terapéutica será el bloqueo anestésico de una sección quirúrgica de los ganglios lumbares. ¿Esto qué nos va a aportar? Pues para cuándo va a estar indicado. Pues sobre todo si transcurrida de 6 a 8 semanas el tratamiento local presenta una nula cicatrización, existe un tejido de granulación y que no aparece, así como en las pautas de analgesia que no hayan modificado la calidad de vida del paciente o en ese seguimiento el paciente no haya controlado el dolor, porque son muy dolorosas y eso lo tenemos que tener presente siempre. Tenemos que tratarlo con la mayor cautela posible. Como prevención secundaria, principalmente, pues se va a versar o va a estar orientada al control de factores de riesgo cardiovascular. Esos factores pues, van a ser en función de los que estén presentes. Como hemos dicho, que hay un factor común, que es la hipertensión, tenemos que asegurarnos de que esa tensión arterial diastólica está en rangos terapéuticos, así como la diabetes en caso de que la hubiera o estuviera presente en el paciente que presenta lesiones por úlcera de Martorell. ¿Qué medicamentos estarían indicados para el manejo de esa hipertensión? Pues principalmente lo que nos dice la bibliografía es que los principales van a ser los bloqueadores de canales de calcio o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esos van a ser los de primera elección. Manejo del dolor. El manejo del dolor, ya que van a ser úlceras muy dolorosas, van a estar orientadas siguiendo la escala de analgesia. Posiblemente el nivel 1 se nos quede corto, también depende del umbral del dolor que tenga el paciente. Incluso en algunos pacientes se va a tener que recurrir a uso de opiáceos o medicamentos utilizados en el tratamiento del dolor neuropático, como la pregabalina o la gabapentina.
Pues aquí os dejo una bibliografía de donde bueno, pues he sacado todo lo que os traigo aquí y os invito ahora a que a través del chat me aportéis, me indiquéis preguntas, queráis aportar algo. Tenéis que chatear con todos, así lo puedo llegar a ver. Me dice María García que los apósitos de PHMB son los apósitos de la polisanida biguanida, son los que llevan, no sé si conoces el nombre comercial de Prontosan, pues son apósitos que van impregnados en esa, utilizado como limpiador de heridas, con amplio espectro, que no genera resistencia. He puesto las siglas porque sea más fácil de decir lo que yo a veces me trabo. ¿Cuál es el tiempo medio de curación? Pues suelen ser heridas de larga evolución. ¿Pero por qué? Porque en muchas ocasiones no se hace un buen diagnóstico. Entonces, cuando ya pasan meses y meses y meses, es cuando tú te planteas, esto no me gusta, ¿qué está pasando? Entonces, la importancia de hacer un buen diagnóstico diferencial, aplicar el HEIDI para que no se nos escape nada, ¿no? Esa historia, esa examinación, esos pulsos, ese ITB, evaluar ese dolor, eso va a ser decisivo para que ese tiempo no se nos prolongue, porque suelen ser de larga evolución e incluso ya sabemos que herida abierta durante mucho tiempo por riesgo pues eso, de más infecciones añadidas y entramos en un bucle del que no se sale. ¿Durante cuánto tiempo se indica el uso de apósitos antimicrobianos? Pues existen documentos de usos adecuados de apósitos, por ejemplo, con plata, y principalmente los apósitos, me voy a centrar en los apósitos con plata, bueno, los cadexómeros yodados o los famosos antimicrobianos, como me preguntas, Andrea. Principalmente se inicia con 2 semanas. Tras 2 semanas, si existen todavía, se replantea, ¿no? Valoramos si existen signos de infección, se vuelven a dejar y se hace una revisión constante. ¿Vale? Existen documentos, además en la biblioteca Alhambra de Henao podréis encontrar documentos validados, donde podréis sacar, pues hay un documento muy bueno, uso racional de apósitos con plata. Y otra cosa, puede estar relacionado con la hipertensión nocturna, es decir, TEA normal durante el día con elevación nocturna. Se asocia más, Irene, a una tensión arterial diastólica, es decir, la baja, como hemos conocido por los pacientes, esa suele estar alterada. Quizá la sistólica no la encontremos alterada. Sí, a ver, si es nocturna, pues ahí habrá que también indagar si es que este tratamiento que toma de la mañana queda corto por la noche. Sabéis que en algunos pacientes se les ponen antihipertensivos tanto de mañana como de tarde, en función del paciente. Quizás sea más, lo orientaría más esa hipertensión nocturna a que no hay un buen control farmacológico o habrá también que indagar en esos hábitos de noche. Pero sí que es verdad que toda diastólica mal controlada puede, si aparecen estos criterios diagnósticos de la úlcema de Martorell junto con esta condición, que es una hipertensión arterial diastólica elevada, pues sí que nos podría orientar. ¿Tienes algún paciente, Irene, con estas características? Patricia nos pregunta, Leti, ¿cómo la biopsia nos ayuda con el diagnóstico? Pues mira, cuando hacen un corte a nivel histológico, el laboratorio, no sé si te has conectado desde el principio, pero la capa íntima de la arteriola está engrosada. Entonces queda una luz muy chiquitita del paso. Entonces eso, hay una diapositiva que la voy a proyectar y quizá lo veas mejor. ¿La ves, Patricia? ¿Ahora? ¿Ves? En esa hay una flechita, ves sobre un halo lila, casi en la zona más central de la imagen. Entonces vemos que todo eso lila corresponde en un circuito
dentro es la luz que queda arteriolar. ¿Te ha ayudado, Patricia? Sí, Irene me dice que sí, que tuvo uno en prácticas. A ver, yo llevo como 20 años de enfermera, casi toda mi carrera ha sido en la atención primaria. Y te puedo decir que en 20 años he visto un caso. ¿Qué tipo de higiene implementan para este tipo de... ¿Qué tipo implementan para estos tiempos, de la evolución de la UPP y qué apósitos más recomendables? Ay, Juan Manuel, no te pillo. ¿Qué tipo de higiene implementan para este tipo de evolución de UPP? No te pillo. Vuélvemelo a escribir. Sí, Patricia la ha visto antes. La PX la paciente tenía hipertensión nocturna, nos dice Irene. La derivamos al hospital para valoración y no nos dijeron diagnóstico. A ver, se supone que tú derivas para hacer una biopsia y normalmente biopsian los dermatólogos. Esto va a diferir mucho, va a ser muy relativo en función de dónde trabajes, porque puede que te la derives. Posible diagnóstico o luego confirmación y te la devuelvan con lo mismo, con el mismo envoltorio. Así que ahí está nuestra parte de lucha y nuestra parte de insistencia, también en colaboración, por ejemplo, nosotros en enfermería no podemos derivar, pero sí podemos hablar con su médico de familia y hacer una derivación por parte de él en el sistema que tengamos. ¿Qué tipo de higiene implementan que este tiempo de la evolución de la UPP y apósito más recomendable? Es que no te pillo. Es que no. ¿Qué tipo de higiene? A ver, te voy a hablar de la higiene. La higiene de forma general en toda lesión o en toda úlcera debemos de abordarla con una limpieza con suero y utilizar algún descontaminante, como puede ser que descontaminantes que no generen que sean poco citotóxicos, que no generen resistencia, que sean amplios en espectro, como podría ser un pentosal o un granulacil. No sé si esa es tu pregunta, es que no te pillo lo de la evolución de la UPP, es que no son UPPs. Las paredes se engrosan y eso se aprecia en el resultado, ¿no? Me dice Patricia. Claro, si la capa íntima está engrosada, la luz, es decir, la luz por donde pasa la sangre, es tan delgadita que hace esa isquemia. Entonces, esa isquemia lo que produce esa necrosis. ¿Me pillas ahora, Patri? Digo Patri porque somos compañeras y nos conocemos. Hay otra diapo, la voy a poner, a ver si te queda más clara. Cuando se reduce esa perfusión, es decir, si tú tienes un pequeño calibre por donde pasa la sangre, la carretera es muy estrecha, hay una reducción del flujo, produce una isquemia local y por tanto la formación de la úlcera. Por eso ese presencia de tejido necrótico se puede relacionar con la isquemia local. Creo que ahora a lo mejor lo entenderás mejor. Vamos a seguir. Preguntas, luego las aportaciones. Oye, muchas gracias, ¿eh? Esto me gusta. Que sea... Sí, Irene Escribano nos dice, probamos tratamientos y al final descartamos que sería este tipo de úlcera. Relacionada con el caso que has dicho que viste cuando eras estudiante. Es de Juan Manuel escribe. Es decir, ¿qué tiempo de higiene implementan para este tipo de UPP? Para los apósitos que utilizan. A ver, la higiene forma parte del proceso TIME, es la primera fase. Solo deciros, y muy importante, una de las más importantes, existe un Día Internacional de la Higiene de la Herida. Es decir, ya con eso nos está diciendo que la limpieza es importante, pero en todas las lesiones, no en estas, en todo tipo de lesiones. Un abordaje del proceso TIME es fundamental. Sí,
escribir se me va. ¿Y qué tipo de anestésico local sería más indicado? Tópica tipo ELA u otro. A ver, si existe un control correcto de vía oral, sería suficiente. Si lleva una escalada de analgesia correctamente, incluso posiblemente lleve algo fijado y lleve medicación al rescate, pues le podríamos indicar antes de la cura esa vía oral a rescate, tomársela por 2 horas antes. ¿Vale? Eso es lo que hago yo con muchos pacientes. Lleva su pauta establecida y se le lleva prescrito una dosis de rescate, por ejemplo, de una escala del primer escalón, un fármaco del primer escalón. Entonces, cuando 2 horas antes de la cura se le indica que se lo tome en casa. Vale. Yo, ya te digo, no tengo experiencia del EMLA en vía tópica. Ten en cuenta que si la piel preulceral está afectada, también las pomadas llevan mucho contenido de agua y podríamos aportar mucha más humedad e incluso dañarla. Yo, vamos, lo que dice la bibliografía es que trates de tener una pauta de analgesia correctamente controlada y así evitar, con medicaciones al rescate, y así evitar pues, el uso de tópicos. Nos dice Juan Manuel, si hay una buena higiene, hay una buena evolución, más la ayuda del apósito, más la parte farmacológica que se hace el rendimiento interno, claro. Es decir, si no tenemos resuelta la primera fase, no podemos pasar a la segunda. También tenemos que tener claro cuáles son los tiempos en los que nos movemos. No queramos retirar un biofil en 2 curas. Esto no va para adelante. Esto no. Voy a empezar. ¿Y ahora qué le pongo? ¿Y ahora qué no le pongo? Quito, pongo. Necesitamos los antimicrobianos, dejarlo como mínimo 2 semanas y luego una reevaluación, sobre todo los de plata, y reevaluar constantemente. Gracias, nos dice Juan Manuel. Es verdad, sobre la medición estoy de acuerdo con tus respuestas. Excelente. Gracias, Leticia. Gracias. Gracias a ti por conectaros y poder aportar un poquito de luz a este tipo de lesiones que quizás a veces no sepamos ver. Así que, si no hay más preguntas, como resumen, deciros que necesitamos hacer un buen diagnóstico diferencial, porque en muchas ocasiones este tipo de lesiones, las úlceras de Martorell, van a coincidir o van a tener criterios comunes con otro tipo de lesiones. Y creo que la diapo más clave van a ser los criterios clave que yo he denominado, la tablita que yo he realizado, para que os quede muy clara. Necesitamos hacer un diagnóstico para emitir o abordar de manera más correcta este tipo de lesiones, el dolor, la presencia de necrosis y el facelo, cómo cicatriza y sobre todo los pulsos y el ITB. Quizá lo que nos va a llevar a confusión va a ser el pioderma y la úlcera en extremidad inferior de componente arterial con la úlcera de Martorell. Esas dos posiblemente las confundamos con la úlcera de Martorell. Espera, que tengo aquí más preguntas en chat. Muchas gracias, Irene. Gracias a ti, Irene, por conectaros. Alguna cosita más. Os pasaremos la presentación. Creo que se os va a enviar. De todas maneras, aprovecho para deciros que si tenéis alguna duda más, la podréis enviar por correo a info@ipsetestética.es. Allí, pues si ahora nos surge dudas, pero en un futuro cuando veáis la presentación, que la vais a tener a todos los que os habéis inscrito en el webinar, os surge alguna duda, pues a través de esta dirección, o bien me la transmitirán a mí para hacerosla llegar. Pues si no hay nada más, gracias a todos los conectados por hacer el esfuerzo
y espero que os haya aportado un poquito más de luz y que esta gran desconocida ahora pase a ser un poquito más conocida. Buenas tardes.